Hubo un México que aprendió el verdadero significado del miedo en septiembre de 1988, cuando el cielo se volvió negro en pleno día, cuando el viento aullaba con voz de muerte, y cuando el agua arrasó todo lo que generaciones enteras habían construido. No estamos hablando de una tormenta fuerte ni de un huracán común. Estamos hablando de Gilberto, el huracán del siglo, el monstruo que partió a México en dos. El fenómeno que dejó tal devastación que 36 años después seguimos recordándolo con escalofríos. Los que lo vivieron nunca lo olvidaron. Los que perdieron todo siguen contando sus historias. Y los que nacieron después crecieron escuchando esas historias como si fueran leyendas de terror. Pero no eran leyendas. Era la memoria de cuando la naturaleza mostró su furia absoluta, y México entero se arrodilló ante su poder. Si alguna vez escuchaste a tus papás hablar del huracán Gilberto con esa mezcla de terror y respeto, si te preguntaste cómo fue realmente ese día que cambió todo, o si simplemente quieres entender por qué ese nombre sigue resonando décadas después, suscríbete. Aquí en México al Día recordamos los momentos que nos marcaron como nación. Porque Gilberto no fue solo un huracán, fue una lección brutal sobre nuestra vulnerabilidad. Fue un antes y un después. Y su historia debe contarse para que nunca olvidemos lo que la naturaleza puede hacer cuando se enoja. Gilberto se formó el 8 de septiembre de 1988 cerca de las islas de Barlovento. Pero nadie imaginaba lo que vendría. Al principio era solo otra depresión tropical más en el Atlántico, una entre tantas que se forman cada temporada. Los meteorólogos la monitoreaban, sí, pero sin alarma especial, hasta que empezó a crecer. Y a crecer. Y a crecer. Como un monstruo que despierta lentamente, Gilberto fue tomando fuerza con cada hora que pasaba sobre las aguas cálidas del Caribe. Los vientos comenzaron a girar más rápido. La presión barométrica empezó a caer de forma alarmante. Y para cuando los científicos se dieron cuenta de lo que estaba pasando, ya era demasiado tarde para detenerlo. Gilberto se había convertido en algo que nunca habían visto. El 14 de septiembre de 1988, a las 8 de la mañana, Gilberto tocó tierra en Cozumel, Quintana Roo, con vientos sostenidos de 287 kilómetros por hora, ráfagas de 340 kilómetros por hora y una presión de 900 milibares. Para ponerlo en perspectiva, esos vientos podían arrancar árboles de raíz como si fueran flores, podían levantar autos, podían convertir cualquier objeto en proyectil mortal, y lo hicieron. Los habitantes de Cancún y la Riviera Maya vieron cómo el paraíso turístico se transformaba en infierno. Las olas alcanzaron 8 metros de altura. Barcos fueron arrancados del mar y aparecieron encallados frente a edificios tierra adentro. Imagina eso. Barcos completos, de varias toneladas, volando por el aire como juguetes y aterrizando en medio de la ciudad. Las playas desaparecieron. Miles de toneladas de arena fueron arrastradas por el océano enfurecido. Hoteles que habían costado millones quedaron destruidos. Pero lo peor no eran los edificios. Era la gente. Miles de turistas estadounidenses estaban atrapados en Cancún cuando llegó Gilberto. Pasaron horas de terror encerrados en los refugios improvisados de los hoteles, escuchando cómo el viento arrancaba techos, cómo los vidrios explotaban, cómo la estructura misma de los edificios gemía como si fuera a colapsar en cualquier momento. Y muchos colapsaron. Más de 5,000 turistas tuvieron que ser evacuados después del paso del huracán. Una hora después de golpear Cozumel, con la misma fuerza, Gilberto hizo su contacto oficial con la península de Yucatán al norte de Playa del Carmen. Y aquí comenzó la verdadera pesadilla para los yucatecos. Porque Gilberto no pasó rápido, se quedó. El huracán fue capaz de sostener la categoría 5 durante 85 kilómetros tierra adentro. 85 kilómetros de devastación absoluta. Comunidades enteras fueron borradas del mapa. En Tizimín, el 90% de las viviendas fueron destruidas. La industria maderera colapsó por completo. Miles de hectáreas de cultivo desaparecieron. El zoológico de Tizimín quedó irreconocible. Varios animales murieron aplastados por los árboles. Algunos monos y hasta un león escaparon cuando el viento derribó sus jaulas. Imagina el caos. Un huracán categoría 5 destruyendo todo y encima animales salvajes sueltos por las calles.
Era apocalíptico. Los sobrevivientes recuerdan que las calles estaban llenas de postes de energía en el piso, árboles caídos por todas partes, casas completamente destruidas, y muertos, porque sí hubo muertos, muchos, aunque las cifras oficiales nunca fueron claras. En el Palacio Municipal de Tizimín, las autoridades pasaron la noche del 13 y la madrugada del 14 esperando que llegara lo peor. Sabían que vendría, pero no sabían cuán terrible sería. Una persona llegó en bicicleta al palacio pidiendo ayuda porque su casa se había derrumbado. En ese momento, una ráfaga de viento mandó la bicicleta y al hombre volando lejos del edificio. Los frondosos árboles del parque principal comenzaron a caer uno tras otro, a pesar de las dimensiones enormes que tenían. Era como si la naturaleza estuviera demostrando que nada hecho por el hombre podía resistir su furia. En las Coloradas, la infraestructura salinera se perdió completamente. Los canales se abrieron y las charcas de sal desaparecieron. La industria estaba a punto de cumplir un récord de producción. De 500,000 toneladas de sal que estaban listas, solo pudieron rescatar 30,000. Las 43 charcas entre grandes y pequeñas se perdieron. Los 9 canales que conectaban con el mar también se abrieron. Décadas de trabajo destruidas en horas. Pero Gilberto no se detuvo ahí. Después de atravesar la península de Yucatán, cruzó el Golfo de México y volvió a fortalecerse. Como si no hubiera causado suficiente destrucción. Como si necesitara demostrar que todavía tenía más poder. El 16 de septiembre, tocó tierra por segunda vez cerca de La Pesca, Tamaulipas, y fíjense en la fecha, 16 de septiembre, el día del desfile de Independencia, el día en que todo México celebra. Ese año no hubo celebración, hubo muerte. Gilberto alcanzó vientos máximos de 215 kilómetros por hora en Tamaulipas, arrasando todo a su paso. Los municipios de San Fernando y San Carlos fueron devastados, pero lo peor estaba por venir, porque después de golpear Tamaulipas, Gilberto siguió en dirección a Monterrey, Nuevo León. Y ahí, en la capital industrial del norte, donde nadie esperaba que un huracán pudiera causar tanto daño tan lejos del mar, sucedió la mayor tragedia. El río Santa Catarina está seco durante casi todo el año. Pero cuando llega un huracán, recoge el agua de los cañones de la Sierra Madre y entonces corre en un descenso violento a través de la ciudad. En septiembre, la precipitación normal es de 100 milímetros. Gilberto dejó caer 400 milímetros en 28 horas. 4 veces la lluvia de todo un mes en poco más de un día, y toda esa agua bajó de las montañas con furia. El río Santa Catarina se convirtió en un monstruo de agua y lodo que arrasó todo a su paso. El 16 y 17 de septiembre de 1988, Gilberto azotó a Nuevo León con lluvias y fuertes vientos, dejando oficialmente más de 200 muertos. Pero esa cifra es mentira. Todos lo sabían. Hay quienes calculan que podrían haber sido 2,000 e incluso 3,000 las víctimas mortales, porque el huracán arrasó rancherías donde no quedó nadie para denunciar. Familias completas desaparecieron. Comunidades enteras fueron borradas, y nadie las contó, porque no había quien las reportara, porque todos estaban muertos. La señora Antonia Díaz perdió a su hijo de 19 años. Teolo Ruiz Díaz salió a trabajar la mañana del 17 de septiembre. Estaba lloviendo pero parecía tranquilo. Tomó un camión y nunca regresó. Nunca fue encontrado. Simplemente desapareció. Y como él, cientos, miles quizá. Arrastrados por las inundaciones, sepultados por los derrumbes, perdidos para siempre en el caos que dejó Gilberto. Monterrey sufrió la peor catástrofe de su historia a consecuencia del huracán Gilberto, que embistió con furia la región y provocó inundaciones, derrumbes y daños incuantificables. Colonias enteras quedaron bajo el agua. Casas fueron arrastradas por la corriente como si fueran de papel. La gente se subía a los techos y veía cómo el agua seguía subiendo, y gritaban pidiendo ayuda. Pero no había ayuda. Los servicios de emergencia estaban rebasados. La ciudad estaba cortada. No había luz, no había agua potable, no había comunicaciones. Monterrey quedó aislado del resto del país durante días. La falta de coordinación, experiencia y profesionalización fueron la causa principal de que el meteoro causara tantas fatalidades. México no estaba preparado. No había protocolos claros. No había sistemas de alerta temprana efectivos.
No había cultura de prevención, y la gente pagó el precio, porque cuando Gilberto llegó, nadie sabía qué hacer. Las autoridades improvisaban, la gente entraba en pánico, y el caos se multiplicaba. En Tizimín, las familias tuvieron que cocinar enormes pailas de comida para regalar a la gente, porque con los alimentos que mandó el gobierno no se daban abasto. Era la comunidad cuidándose a sí misma, porque el gobierno no podía, o no sabía cómo. Las familias yucatecas enfrentaron semanas sin electricidad ni agua potable mientras se realizaban labores de reconstrucción. Semanas, no días. Semanas en las que la vida se volvió primitiva. Sin luz, sin agua, sin comunicación. Dependiendo de la solidaridad de los vecinos para sobrevivir. El saldo final fue de 225 personas muertas oficialmente. 51.610 personas damnificadas. Cerca de 140.000 personas evacuadas. Pero esas son solo las cifras que se pudieron documentar. Un recuento final de víctimas no es posible, debido a que muchas personas siguen oficialmente como desaparecidas en México. Siguen desaparecidas. 36 años después. Familias que nunca fueron encontradas. Gente que el río se llevó y el mar nunca devolvió. El daño económico se estimó en más de 7.000 millones de dólares. Pero, ¿cómo pones precio a las vidas perdidas? ¿Cómo calculas el valor de las memorias borradas? ¿Cómo mides el trauma de una generación entera? Porque Gilberto no solo destruyó edificios, destruyó vidas, destruyó comunidades, destruyó la sensación de seguridad. Los sobrevivientes cuentan que después de Gilberto, México ya no fue el mismo. La gente aprendió a temerle a septiembre. Aprendió a ver el cielo con desconfianza cuando se forman tormentas. Aprendió que la naturaleza puede destruir en horas lo que tomó generaciones construir. Y aprendió que estar preparado no es exageración, es supervivencia. Debido a su impacto generalizado, los grandes daños y al número de víctimas, el nombre Gilberto fue retirado en la primavera de 1989 por la Organización Meteorológica Mundial. El nombre nunca será utilizado de nuevo para cualquier otro huracán en el Atlántico. Fue el primer nombre retirado desde el huracán Gloria en 1985. Porque algunos nombres no pueden repetirse. Algunos nombres cargan demasiado dolor. Y Gilberto es uno de esos nombres que quedaron malditos, que quedaron marcados para siempre con el sello de la tragedia. Después de Gilberto, México cambió. Se crearon protocolos de protección civil más robustos. Se mejoró el sistema de alertas. Se construyeron refugios. Se capacitó a la población. Porque Gilberto enseñó a la fuerza lo que la prevención significa. Enseñó que ignorar las advertencias cuesta vidas. Que la naturaleza no negocia. Que cuando un huracán categoría 5 viene hacia ti, no hay manera de ganarle, solo hay manera de sobrevivirle. Hoy, cuando se forma un huracán potente en el Atlántico, cuando las autoridades emiten alertas, la gente recuerda. Recuerda a Gilberto. Recuerda lo que pasó cuando no se tomaron en serio las advertencias. Recuerda las familias desaparecidas, las casas destruidas, los cuerpos flotando en el agua. Y evacúan. Y se preparan. Porque Gilberto les enseñó que es mejor exagerar que lamentar. Los veteranos de Gilberto, los que lo sobrevivieron, todavía se les enchina la piel cuando hablan de él. Todavía sueñan con el sonido del viento, con el rugido del agua, con los gritos, con el silencio después. Ese silencio terrible cuando todo termina y sales a ver lo que queda. Y lo que queda es nada. Es destrucción pura. Es empezar de cero. Es entender que todo lo material puede perderse en segundos. Las nuevas generaciones no entienden del todo. No pueden, porque no lo vivieron. Ven las fotos, ven los videos, escuchan las historias, pero no sienten el terror, no sienten la impotencia de estar encerrado en tu casa mientras afuera el mundo se destruye. No sienten esa certeza absoluta de que vas a morir, que esta vez la naturaleza te alcanzó, y que no hay nada que puedas hacer más que rezar y esperar. Gilberto fue el huracán que México nunca olvidó, porque fue el que nos mostró nuestra fragilidad, porque fue el que nos enseñó que no estamos tan seguros como creíamos, que las ciudades pueden caer, que los ríos pueden convertirse en asesinos, que el viento puede arrancar todo lo que hemos construido, y que cuando la naturaleza decide recordarnos quién manda, no hay tecnología, ni desarrollo, ni modernidad que nos salve.
Solo hay supervivencia. Solo hay suerte. Solo hay agradecimiento por haber vivido un día más. Si esta historia te hizo recordar a Gilberto, si tus papás te contaron cómo lo vivieron, o si simplemente entendiste por qué ese nombre sigue resonando décadas después, suscríbete a México al Día. Aquí recordamos los momentos que nos definieron como nación, los buenos y los terribles. Porque Gilberto fue terrible, fue devastador, fue mortal, pero también fue maestro. Nos enseñó a respetar la naturaleza, nos enseñó a prepararnos, nos enseñó que la prevención salva vidas, y esas lecciones compradas con sangre y lágrimas no deben olvidarse, porque solo recordando lo que pasó podemos asegurarnos de que nunca vuelva a pasar. O al menos, de que si vuelve a pasar, estemos listos, estemos preparados, y las víctimas sean menos, mucho menos, porque nadie merece vivir lo que vivieron los que enfrentaron a Gilberto. Nadie merece ese terror, esa pérdida, ese dolor. Y el mejor homenaje que podemos hacerles es recordar y aprender, y nunca olvidar el día en que el viento se llevó todo.